Os invito a abrir vuestra Biblia en 1 de Timoteo capítulo 4. Vamos a hacer lectura del versículo 6 hasta el versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Oremos. Señor, es un privilegio estar delante de tu palabra, leyendo y escuchando verdades que no han podido salir del corazón de un hombre, sino que vienen directamente de tu boca. Y por esa razón, Señor, somos incapaces por nosotros mismos de poder entender tu palabra de una manera correcta y mucho menos aplicarla a nuestra vida. Y es por eso que rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento, obre en nuestros corazones para estar dispuestos, deseosos por guardar tu palabra en nuestros corazones para no pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra y ayúdame, Señor, a depender de tu Espíritu, de su poder para hacerla clara y sencilla, entendible. Y obra en cada uno de nuestros corazones para transformarnos a la imagen de Cristo. Todo esto oramos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. No hay nada que el hombre pueda hacer para merecer la salvación. No hay nada que el hombre pueda esforzarse por encontrar y adquirir méritos para ser salvados. Romanos 3 recuerda que nos dice, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, todos nos hemos apartado de Dios, nos hemos hecho inútiles. No hay ni siquiera uno en toda la humanidad que merezca ser reconciliado con Dios. Ni tú ni yo. Ni aun cuando ya hemos sido salvados, no hay nada en nosotros que merezca la obra santificadora de Dios que está haciendo en tu vida. La muerte de Cristo en la cruz no es merecido por nadie. Nadie merece que Cristo muriera por él. Ninguno de nosotros merece que la sangre del Dios de la vida lo limpie. Ninguno lo merecemos. Todos los que han sido salvados, son salvados y serán salvados, lo han sido exclusivamente por gracia soberana, independiente, por la voluntad particular de Dios y por su obra sobrenatural sobre los elegidos. Efesios 2:8 dice, por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Es un don de Dios, y no es por obra para que nadie se gloríe. Pero es cierto, hermano, una vez que somos salvados, la voluntad de Dios en nuestras vidas continúa siendo por gracia. No hay nada en tu vida que pueda reclamar como el derecho para entrar en el cielo. Dios no solamente te ha salvado, sino que su voluntad es tu santificación. El propósito por el cual Dios te escogió no es solo salvarte. Ese es un medio. Dios no escogió salvarte. Dios escogió transformarte a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios escogió.
Dios tenía un plan, y es que aquellos que se apartaron de Él y por el pecado fueron enemigos suyos, Dios escogió transformarlos a la imagen de su Hijo, y el medio fue la salvación. Así que ahora que has sido salvado, debes recordar lo que Pablo dice, 1 de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Jesús dijo a los discípulos cuando estaba lavándole los pies y Pedro no quiso que el maestro le lavara los pies: si no te lavo no tendrás parte conmigo. Pedro dijo con ese ímpetu que tenemos los pecadores: pues lávame no solo los pies sino todo. ¿Y qué dijo Jesús? El que ya ha sido lavado solo necesita lavarse los pies. El creyente ha sido apartado, ha sido santificado, ha sido purificado por la obra del Espíritu Santo, pero está siendo purificado. La santificación es la voluntad de Dios para ti. Y Dios ha provisto los medios de santificación, que pueden ser resumidos: su palabra. Su palabra nos santifica. Su palabra es verdad. Su palabra actúa poderosamente para penetrar en nuestro corazón y revelar lo que hay escondido y purificarnos, santificarnos. La obra del Espíritu Santo es la obra de hacernos santos a la imagen de su Hijo. Es por medio de su palabra, es por medio de su Espíritu, pero escucha, es en el contexto de la iglesia en que tú eres santificado. Es por medio de las relaciones que tienes con tus hermanos en el cuerpo que Dios te santifica por medio de esa relación. En ocasiones no nos extraña que suframos altercado o que suframos por el mal de los que están fuera de la iglesia. Pero nos llama la atención y nos sorprende que tengamos que sufrir el pecado de unos con otros dentro de la iglesia. Pero esta es la voluntad de Dios, que en medio del cuerpo seamos santificados y que las circunstancias que Dios permite mientras estamos en un mismo cuerpo muestren nuestra necesidad de santificación. Dios ha provisto de su iglesia un contexto propicio para ser santificado. Por ejemplo, hacer todas las cosas decentemente y con orden. Eso requiere una santificación. Considerar a los demás como superiores a mí mismo. ¿Quién puede hacer eso sin la obra santificadora? El amor sacrificado y el negarse, limitar nuestra libertad en Cristo por amor al hermano débil. Eso solo es posible por medio de la santificación. Perdonarnos unos a otros. Eso indica que estamos en un contexto en la iglesia que requiere nuestro reconocimiento de la necesidad de santificación. Cuando somos llamados a sobrellevar las cargas de los débiles, unos de otros, cuando somos llamados a servir antes que ser servidos, a negarnos a nosotros mismos, a no buscar nuestros propios intereses, sino los de Cristo. Eso se nos llama a los creyentes, lo cual somos incapaces de hacer si no es la obra santificadora de Dios en tu vida. Así que Dios ha provisto para el cuidado de su iglesia el ministerio pastoral de aquellos que Dios ha llamado al ministerio para que puedan indicar y señalar cómo debemos vivir piadosamente. El cuidado de la iglesia es una labor imposible de realizar por capacidad humana. A menudo se dice que los creyentes somos complicados, ¿verdad? Es que somos complicados. Cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Cada uno manifiesta su pecado de una manera particular, ¿verdad? Pero la iglesia es la casa del Dios vivo, la familia de los redimidos por la sangre de Cristo, necesitados de santificación. Por eso, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 6, lo que aquí se está señalando en este párrafo que hemos leído del 6 al 16, nos trae a nuestra mente cómo Dios ha provisto de un buen ministro para su iglesia, para llevarnos a la piedad, a la santificación. ¿Cómo se identifica un buen ministro de Cristo Jesús y en su tarea de santificación? Este párrafo trata sobre cómo el buen ministro de Jesús cuida de la iglesia de Dios. Y hay dos partes principales. Lo que debe hacer el buen ministro de Cristo con respecto a sí mismo
y lo que debe hacer el buen ministro de Cristo con respecto a los demás. Y hay un principio que puede ser resumido y se repite en este párrafo varias veces. Y Jesús lo dijo así: antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, procura sacar tu viga. Pablo le está diciendo a Timoteo: tú que tienes que estar señalando lo que no está bien en la iglesia, tú que tienes que señalar lo que los que están enseñando falsa doctrina deben dejar de hacerlo, lo que los hombres varones deben estar ocupados, las mujeres deben vestirse adecuadamente, los ancianos deben caracterizarse de esta forma, los diáconos. Pero llega un punto que dice: pero todo comienza mirando tu vida. No puedes cuidar de la iglesia de Dios si no comienzas cuidándote a ti mismo. Y esto no solamente es una enseñanza directa para los ministros de Cristo. Todos los creyentes debemos saber que esto es lo que debe estar sucediendo en la vida de los pastores, los ministros de Cristo, pero debe estar sucediendo en cada uno de nuestras vidas mientras estamos siendo santificados. La piedad forma parte de esta idea principal en este pasaje. Es la función que Dios ha mandado que los ministros hagan, indicar cómo vivir piadosamente. Pero hermanos, yo no estoy aquí para deciros cómo tenéis que vivir piadosamente, sin antes examinar mi propia vida. Es el mandato de Dios que los ministros de Cristo sirvan al Señor cuidando de su iglesia y señalando las cosas que como creyentes debemos cambiar. Debemos ser santificados, vivir piadosamente. Pero todo empieza en mi corazón. Observa lo que dice el versículo 7, a mitad del versículo: disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Mira lo que dice el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolas asegurará la salvación tanto de ti mismo como para los que te escuchan. ¿Qué significa ser un ministro de Jesús? En esta mañana vamos a pararnos en esta expresión que encabeza el párrafo. Capítulo 4, versículo 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. ¿Qué significa ser un ministro de Cristo Jesús? Esto es lo que está en el centro del pasaje. Un buen ministro de Cristo Jesús. Lo veremos, si Dios quiere, a partir del domingo que viene. Pero lo primero que debemos señalar y observar con respecto a cómo es un ministro de Cristo Jesús tiene que ver con la palabra ministro. Y solamente un detalle: en el original no viene esa palabra serás un buen ministro, un buen ministro. Esa palabra uno no aparece en el original, lo cual esta enseñanza no se centra solo en Timoteo, va más allá, es una enseñanza general para todos los ministros de Cristo Jesús en todas las épocas. En primer lugar, la palabra ministro, que se traduce aquí del griego, esa palabra en el griego diácono. Y recuerda que ya hemos estudiado todo esto. Esta palabra ha sido usada en el capítulo 3, en esta misma carta, pero en esta ocasión no se refiere a la persona reconocida por la Iglesia como un diácono de Dios, que ha sido llamado a servir para las necesidades administrativas de la congregación. En el versículo 6, el ministro de Cristo se refiere al pastor, al anciano, al obispo, que se caracteriza principalmente por ser un diácono, es decir, por ser un siervo. El ministro de Cristo tiene un paralelo a los sirvientes de los banquetes, como aparece en Juan capítulo 2, versículos 5 y el 9, donde en la boda de Caná, aquellos que estuvieron obedeciendo las indicaciones de Jesús eran diáconos, los sirvientes en una boda. No se refiere a una posición de importancia entre los hombres del mundo, pero caracteriza a aquellos que han sido elevados como grandes en el reino de Dios. Mateo 20, versículo 26. No ha de ser así entre vosotros, dijo Jesús, sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
Por tanto, el ministro de Cristo debe caracterizarse por su actitud, su ejemplo y testimonio de ser un servidor, sometido bajo la autoridad de su amo. Observa de nuevo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Observa que dice en tu Biblia, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen pastor de Cristo Jesús. ¿Dice eso? ¿Serás un buen obispo? ¿Serás un buen anciano? Observa que se asume que está hablando a Timoteo y a los que están ejerciendo el ministerio que Timoteo tiene, pero directamente se asume que ellos, sobre todo, son siervos, son servidores. Es cierto que a día de hoy esa palabra ministro no se utiliza nada más que para hablar de los políticos, ¿no? Se habla de los políticos, los ministros de diferentes labores del gobierno, y eso significa que esa palabra se ha tergiversado completamente. Un ministro hoy sería alguien que no está mirando por los intereses de los demás, sino por el suyo propio. Pero el ministro de Cristo nos lleva a mirar a Cristo como nuestro ejemplo. Así que un ministro de Cristo no es el que está señalando a los demás, lo que tenéis que estar haciendo es el que está sirviendo a los demás, en amor al Señor que lo llamó. Hay dos características aquí. En primer lugar, ¿de quién es el ministro? Versículo 6. El ministro es el ministro de Cristo Jesús. En segundo lugar, el adjetivo que se utiliza. ¿Qué tipo de ministro? Un buen ministro. Hablemos en primer lugar que un ministro no es cualquier servidor. Un ministro es el ministro de Cristo Jesús. ¿Pero qué significa eso? Señalemos brevemente qué significa ser ministro de Cristo Jesús. El uso de esas palabras, Cristo Jesús, se suelen relacionar con el nombre propio de la segunda persona de la Trinidad. Tú cuando lees en la Escritura Cristo Jesús, solamente queda en tu imagen que está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Pero debemos explicar que el uso de estas dos palabras, en ocasiones traducidas como Jesucristo, tiene una intención concreta, un significado especial. En primer lugar, ¿qué significa la palabra Cristo? Y entonces entenderemos qué significa que uno sea ministro de Cristo. Literalmente la palabra Cristo significa ungido. El ungido es un término utilizado especialmente en el Antiguo Testamento para los sacerdotes. Los profetas, por ejemplo, eran llamados los ungidos de Dios en el Salmo 105, versículo 15. Incluso los reyes eran llamados también el ungido de Dios. En muchas ocasiones vemos como en 1 de Samuel, 2 de Samuel, en los Salmos, capítulo 2, versículo 2, refiriéndose a Cristo en su función de soberano rey. También se refiere al Señor Jesús como un apelativo. ¿Qué significa un apelativo? Es la característica de su nombre propio, la característica que Jesús tiene. Un apelativo es el nombre que lo califica, que lo señala, que señala su nombre propio con un atributo principal. Él es Jesús el Cristo. Jesús, especialmente su nombre propio, se caracteriza por ser el ungido del Señor. Por tanto, se refiere a la persona de Jesús. Es cierto, y se caracteriza por ser el ungido del Dios incomparable. En Juan capítulo 17, versículo 3, es la única vez que aparece que Jesús se llama a sí mismo Jesucristo. Es la única vez en que Él se llama a sí mismo Jesucristo. Pero Él acepta en muchas ocasiones ser llamado el Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 17, cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hace que Jesús sea diferente al resto de hombres. Aunque muchos fueron ungidos, Él es el ungido, el Cristo. En Marcos capítulo 14, versículo 61, dice así la palabra del Señor, mas Él callaba cuando estaba delante de los sacerdotes y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo con las nubes del cielo. ¿Sabes por qué?
porque Él es el Cristo. Así que cuando tú escuchas que se habla de Cristo Jesús utilizando ese apelativo Cristo, se está refiriendo al que merece y al que está sentado en el trono, al ungido, al soberano, al que ha sido designado por Dios como el que tiene autoridad sobre toda autoridad. Por tanto, ahora entendemos que cuando habla de Cristo como el ungido, que indica que ha sido designado por Dios Padre para cumplir la tarea específica, por encima de los sacerdotes, por encima de los reyes, Cristo es el ungido con mayúscula, aquel que ha recibido la autoridad, que se sienta en el trono de Dios y vendrá un día a ejecutar su juicio. A Él pertenecen los ministros. En segundo lugar, se utiliza esa palabra Jesús, que significa que se sume al ungido de Dios, que se le llama por su nombre Jesús, y en realidad ese es su nombre, podríamos decir su nombre de pila, su nombre propio, que se le designó, y el ángel le dijo a José que ese es el nombre que debía ponerle, que literalmente significa Jehová es salvación. Así que Jesús es el nombre que Jesús tenía entre los judíos. Mateo capítulo 1, versículo 21, es el pasaje más claro del origen y el significado del nombre del Hijo de Dios, encarnado. El Cristo, Jesús, fue designado por Dios mismo y anunciado por el ángel a José, y se define la razón de por qué se le puso ese nombre en relación con la obra que vino a realizar, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el Cristo, el ungido, ha sido ungido para realizar una función concreta, especial, traer la salvación a su pueblo. Y tú, aunque ya has sido salvado, estás siendo salvado. Y el Cristo que tiene la autoridad, el que te ha salvado y te está salvando, tiene ministros, tiene siervos, servidores suyos, que están puestos por Él para el cuidado de su iglesia, para señalar a los creyentes cómo deben vivir piadosamente. Pero los ministros de Cristo no se nos debe olvidar de quiénes somos. No somos siervos que hemos llegado por nuestros méritos, sino que hemos sido unidos a Cristo Jesús, pero además hemos sido apartados por Él, capacitados por Él, para el cuidado y llevar a la santificación a los creyentes por medio de la palabra. De este punto inicial debemos sacar la primera aplicación. En primer lugar, ¿cómo aplicamos esto? Los ancianos debemos recordar que responderemos delante de Cristo Jesús. Cuando un siervo sirve, está a expensas de ser valorado por muchas personas y por todos aquellos que reciben su servicio. Los creyentes en general tenemos la tendencia a valorar a los pastores según nuestra opinión particular, nuestra experiencia, nuestros deseos, y generalmente no son razones bíblicas por las que valoramos a los ministros de Cristo. Pero una cosa, por encima de todo, lo que un ministro debe estar preocupado no es lo que piensen los creyentes sobre él, sino delante de quien responderá de lo que hace. Y por supuesto, el ministro de Cristo desea amar a los creyentes y considerar a los creyentes como superiores a uno mismo, pero no estamos llamados a satisfacer los gustos y las opiniones de los creyentes. Un ministro de Cristo debe recordar que solo delante de Cristo responderá de lo que hace. Y por supuesto delante de su palabra. Y cuando un ministro de Cristo ha abandonado el testimonio y ha tratado con ligereza su vida y se ha colocado en una posición en la que no se cuida a sí mismo para poder cuidar a los demás, llega un momento que necesita ser confrontado. Y por eso Pablo le dice a Timoteo que no acepte acusación sobre un anciano si no es con 2 o 3 testigos. Pero cuando eso sucede, el anciano debe ser puesto en disciplina pública para que todos aprendan de ello. El ministro de Cristo no es intocable, pero el ministro de Cristo solamente responderá delante de Dios de lo que ha hecho y delante de su palabra. No está llamado a agradar a los hombres, sino a agradar a Cristo que lo llamó. Una aplicación que sacamos de esto
también es que los creyentes debemos valorar a los ministros de Cristo según la palabra lo define y no según nuestra opinión egoísta o interesada o tradicionalmente definida. Los pastores tenemos una labor importante que cumplir y que en ocasiones implica sacarle los colores a algún creyente. En ocasiones implica poner la cara colorada a un creyente en amor. Señalarle esos aspectos en su vida que deben ser expuestos y llevados a la cruz, arrepentidos y cambiarlos. Los pastores en esas ocasiones reciben la mayoría de las veces una consideración negativa, hasta que llega el momento en que le pisas el callo a alguien y esas personas ya pasan de valorar al pastor como un buen pastor por alguien que tiene motivaciones oscuras. Esto es lo que está sucediendo en esta iglesia. Por eso Pablo le dice aquí, después de este párrafo, versículo del 1 al 5, que habrá en los últimos días algunos que apostatarán. Pablo le dice a Timoteo, por más que tú tengas que señalar estas cosas a los creyentes y se rebelen contra lo que les estás exponiendo para una vida piadosa, tú debes saber que quien te valora como un buen ministro es Cristo quien te llamó. Pablo sufrió esta situación. 2 Corintios capítulo 3, versículo 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, carta de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Lo que Pablo aquí está diciendo es que algunos habían descalificado el ministerio de Pablo y ahora estaban exigiendo a Pablo que demostrara que era un genuino y un buen ministro de Cristo. Y Pablo dice, ¿necesitáis que yo justifique mi ministerio delante de vosotros? De alguna manera Pablo les hace examinar sus propias vidas. Versículo 2. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, redactadas por nosotros. De alguna manera, Pablo ahí les está diciendo a ellos, no os elevéis por encima de lo que en realidad sois. Vosotros me estáis juzgando a mí por lo que yo he estado haciendo y tengo que recomendarme delante de vosotros. Pues mirad, nuestra recomendación es vuestra vida transformada. Lo que Dios ha estado haciendo en vosotros por medio de nuestros ministerios. Y dice ahí, versículo 3, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Pablo nos está diciendo, lo que vosotros seáis por nuestro ministerio, por mi ministerio, no es mérito propio. Vosotros estáis respondiendo de una manera acusando que tengo razones oscuras para actuar como estoy cuidando de vosotros, señalando vuestro pecado, pero yo solamente respondo delante del Señor. Mi suficiencia está en Él, no en mi propio pensamiento y destreza. Versículo 6, el cual también nos hizo suficientes como servidores diáconos de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y Pablo está ahí señalando que Él no viene a ellos para colocar un legalismo como el de la letra, como aquellos que quieren hacerlos volver al judaísmo, sino que Él ha sido hecho ministro para llevarlos a la obra santificadora del Espíritu. Pero no queréis que os señale cómo deben ser cambiadas vuestras vidas, ¿no? Y entonces ellos empiezan a preferir a otras personas. Esto le pasó a Pablo de tal manera que le escribe a Timoteo la segunda carta y le dice que muchas personas en el capítulo 4, que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Qué significa sana doctrina? Sana doctrina significa la doctrina que sana. Doctrina es un sustantivo, algo, la enseñanza de la palabra de Dios, y está acompañado no por un adjetivo, está acompañado por un verbo, la doctrina sanadora, la doctrina que sana. Pero muchos apartarán sus oídos de la sana doctrina porque prefieren escuchar cositas agradables. El ministro de Cristo es un buen ministro cuando señala
cómo vivir piadosamente conforme a la palabra de Dios, pero también tiene que encarar y ser consciente que recibirá en ocasiones malas respuestas de aquellos que están siendo confrontados. Timoteo tenía este encargo, en ocasiones se encontraba con esta respuesta negativa. Los hermanos confrontados con la necesidad de piedad, es decir, aplicar la palabra de Dios en su vida de manera práctica, que tienen que enfrentar la lucha en sus mentes. Los ministros de Cristo tenemos que enfrentar muchas veces la lucha en nuestra mente. ¿Y qué dirán? ¿Y cómo responderán? Si enseño esto, ¿cómo reaccionará la iglesia? Si le digo esto a este hermano, ¿cómo responderá? Y claro que en nuestra mente y en la mente de los ministros está la lucha de las posibles acusaciones con las que podamos ser atacados. ¿Lo está haciendo porque quiere ser el único? ¿Lo está haciendo porque es dominante, es egoísta? No tiene misericordia, es un legalista, tiene intereses ocultos, está interesado en el dinero, es un prepotente y tantas cosas que un creyente puede decir cuando es confrontado con su pecado. Los creyentes deben conocer cómo Dios valora a un ministro de Cristo. Cuando dice el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 6, al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro, esto significa que puede ser un buen ministro o un mal ministro. ¿Y quién lo define? Dios mismo en su palabra. Y veremos los próximos domingos cómo se califica, se caracteriza un buen ministro de Cristo. Por esta razón, un buen ministro de Cristo es movido por el Espíritu Santo a cuidar primero su propia vida, a sacar la viga de su ojo, a confrontar con su propia realidad de necesidad de piedad, de santificación. Un buen ministro de Cristo no lo alcanza por sus méritos, sino por la obra transformadora de Dios en su vida. Pablo dice en Gálatas 4:18 que es bueno mostrar celo con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Por tanto, un buen ministro, lo genuino de un ministro de Cristo es aquel que no anda en la hipocresía, es aquel que reconoce su necesidad de santificación y el primero entre nosotros. Algunas veces uno escucha que entender la palabra de Dios y aplicarla en mi propia vida para mí sea fácil. Y no es así. No tengo mérito ninguno para entender esto y para cómo esto debe cambiar mi vida. Pero no es fácil la santificación para ninguno de nosotros. Es imposible por nuestra fuerza. Y debemos reconocer que aunque un buen ministro señala cómo debe vivir los creyentes piadosamente, empieza en su propia vida. Así que terminamos con esta aplicación. En primer lugar, el ministro de Cristo debe examinar su propia vida, confesar sus pecados delante del Señor. Cuando buscamos agradar a los hombres antes que a Dios, cuando tememos a los hombres antes que temer a Dios, cuando en lugar de aplicar la palabra de Dios, aplicamos nuestros criterios o tendencias de lo que pensarán los creyentes a lo que pastorea. Si tú no eres un ministro de Cristo, debes orar por los ministros de Cristo. Debes orar por el ministro de Cristo que Dios ha puesto en su iglesia para que el Señor los santifique y empiece en él la obra santificadora y pueda ser un buen ministro de Cristo. No solamente señalando a los hermanos cómo deben vivir, sino principalmente que se discipline a sí mismo, que trabaje esforzadamente en su santificación antes de querer que otros sean santificados. Ora que el Señor haga eso en la vida de los ministros. Ora pidiendo al Señor que no respondas negativamente cuando eres señalado por el ministro de Cristo de algún pecado que hay en tu vida. Cuando eres confrontado, debes ver que es el Señor por su palabra quien está mostrando tu necesidad de santificación. No estés buscando solamente las palabras agradables, busca las palabras que te sanan, que te santifican. Hermanos, los ministros de Cristo somos incapaces de ser buenos ministros. Y necesitamos la intercesión de los hermanos. Y necesitamos la obra del Espíritu Santo para humillarnos y llevarnos a un reconocimiento cada vez mayor. Un esfuerzo sacrificado por aplicar la palabra de Dios en mi vida
antes de pretender enseñarla a los demás. En los próximos domingos veremos estas 10 características de un buen ministro de Jesús según la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por salvarnos y gracias porque tu voluntad sea santificarnos. Y Señor, confesamos delante de ti nuestra necesidad de ser limpiados. No queremos huir del reconocimiento de nuestra realidad, de que necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo. Y en el contexto de la iglesia, en el cuerpo, Señor, tú permites circunstancias en las que suframos unos con otros nuestro propio pecado. Pero ayúdanos, Señor, a que seamos iglesia que en primer lugar examina su propio corazón. Señor, que no juzguemos a los demás antes de haber examinado nuestra propia vida. Señor, que sea tu Espíritu Santo por tu palabra quien obre en los varones, en las mujeres, en los jóvenes, en los niños, para que todos seamos limpiados y transformados a la imagen de Cristo. Capacítanos, Señor, para tomar las decisiones adecuadas y para humillarnos y confesar delante de ti nuestro pecado. Tu iglesia te pertenece a ti. Y Señor, tú tienes el poder y la autoridad como el ungido y el único Salvador para ejercer tu obra santificadora en tu iglesia, para que podamos ser columna y sostén de la verdad en lugar de ser motivo de blasfemia. Y por eso, Señor, empieza en cada corazón, comienza en mi propia vida, para que tú seas glorificado. Y Señor, queremos en este tiempo de participar del pan y el vino reconocer, examinar nuestras vidas, participar de una manera honesta si hay pecado en nosotros, si hay algo que confesar. Señor, llévanos a el reconocimiento de la obra de Cristo, quien nos perdonó de todos nuestros pecados y que tomamos de este pan y este vino de una manera digna, exaltando la obra de la gracia que en Cristo hemos recibido y Señor también trayendo santificación a cada uno. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.